Los puercos empezaron a gruñir y a moverse inquietos, como si sintieran algo raro en el aire. Y fue ahí que ocurrió la cosa más espantosa que he visto en toda mi vida. Las dos viejas empezaron a cambiar. No sé cómo explicarlo con claridad. Era como si sus cuerpos se estuvieran derritiendo y rehaciendo al mismo tiempo. Los brazos se les alargaron. Las piernas se estiraron. La espalda se les encorvó. Y el rostro se les transformó, convirtiéndose en un hocico largo como de perro, pero más grande. Pelaje oscuro comenzó a brotar por todo su cuerpo. Y en cuestión de minutos, ya no eran las viejitas inofensivas de antes, sino las mismas dos criaturas que habíamos visto la noche del ataque en el campamento. Dios mío, susurró Chico junto a mí. Pero lo peor aún no había pasado. Las criaturas agarraron a los dos puercos. Y, por difícil que sea decirlo, los devoraron vivos. Despacio. Como si estuvieran saboreando cada bocado. Los chillidos de los puercos eran horribles. Pero no duraron mucho. Después de terminar con los animales, las criaturas levantaron la cabeza y comenzaron a olfatear el aire. Una de ellas miró directamente hacia donde estábamos escondidos. Nos olieron, dijo Chico, con la voz temblando. Las dos empezaron a caminar hacia nosotros. Lento. Como si estuvieran jugando. Disfrutando del miedo. Corre hacia el monte. Le grité a Chico. Salimos corriendo entre los árboles. Pero las criaturas eran mucho más rápidas. Escuchábamos cómo venían detrás. Rompiendo ramas, pisando fuerte. Chico tropezó con una raíz y cayó. Cuando volteé para ayudarlo, vi a una de las criaturas saltando sobre él. El grito que dio Chico: me va a perseguir hasta el fin de mis días. Le disparé con una bala de plata. Le di en el hombro. Y seguí corriendo, cargando a Chico, que sangraba muchísimo. Pero la otra bestia nos cortó el camino. Nos tenían rodeados. Si logras salir de aquí, cuenta lo que viste, cuenta todo, me dijo Chico, jadeando. Antes de que pudiera decir algo, las dos criaturas se nos lanzaron encima. Chico empujó a una y gritó que corriera. Y eso hice. Corrí sin mirar atrás, escuchando sus gritos mezclados con los rugidos salvajes de esas cosas. Logré llegar a un árbol alto y subí como pude. Ahí pasé toda la noche, oyendo los sonidos más horribles que puedas imaginar. Escuché cómo devoraban a Chico. Lo escuché gritar hasta que ya no hubo más gritos. Después solo se oían las criaturas, corriendo debajo de mí, como si me buscaran. Cuando amaneció, bajé y regresé al lugar del ataque. Solo encontré pedazos de la ropa de Chico. Nada más. Lo habían devorado por completo. Aquellas dos viejas se convertían en bestias. Volví al campamento. Y les conté todo a José Amado y a don Manuel. Al principio no me creían. Pero cuando vieron mi estado, la ropa hecha jirones, las heridas y el shock en mi cara, supieron que decía la verdad. Dos viejas que se convierten en hombres lobo, murmuró don Manuel, negando con la cabeza. Esto es cosa del demonio, sin duda. José Amado organizó un grupo de 15 hombres. Íbamos a regresar a la casa, pero esta vez preparados para la guerra. Salimos al día siguiente en la mañana, armados hasta los dientes. Cada hombre llevaba mínimo 2 armas. Una escopeta y un revólver, con suficiente munición de plata como para enfrentar un ejército. También llevamos antorchas, queroseno, cerillos, y una lata de gasolina que don Manuel había conseguido en el pueblo.
Si no podemos matarlas, al menos vamos a quemarlo todo y acabar con su guarida, dijo José Amado. Llegamos a la casa como a mediodía. Parecía abandonada. No salía humo de la chimenea, las ventanas estaban cerradas. No se escuchaba ni un ruido. Cuidado, pueden estar fingiendo que no están ahí, les advertí. Cercamos la casa con cautela. José Amado y 5 hombres fueron por el frente, yo y otros 5 nos fuimos por el lado derecho, y los demás rodearon por el izquierdo. El plan era entrar por todos lados al mismo tiempo. Cuando José Amado dio la señal, derribamos puertas y ventanas de un solo golpe. La casa estaba vacía. Registramos cada rincón de ese lugar. Era sencilla de verdad. 2 cuartitos pequeños. Una sala, una cocina. Y el baño estaba afuera, en el patio. Pero lo que más nos impactó fue el olor. Un tufo a podredumbre que no se aguantaba. Como carne echada a perder, y venía con más fuerza de uno de los cuartos. Ahí fue donde encontramos lo que parecía ser la guarida de las criaturas. El suelo estaba cubierto de huesos. Huesos humanos mezclados con huesos de animales. Había pedazos de ropa rota por todas partes. Y algunos los reconocimos. Eran de nuestros compañeros desaparecidos. Santo Dios, dijo Juan el Flaco, tapándose la nariz. ¿Cuántas personas mataron estas cosas? En las paredes había rasguños profundos. Como si los hubieran hecho garras enormes. Y en una esquina del cuarto, había algo que parecía un nido. Hecho de ramas, hojas secas y cabello humano. Aquí duermen, dijo José Amado. ¿Pero dónde están ahora?, preguntó alguien. Buscamos por toda la zona pero no encontramos ni una sola pista. Era como si hubieran desaparecido en el aire. Vamos a quemar todo esto, decidió José Amado. Aunque no estén aquí, hay que destruir su guarida. Rociamos gasolina por toda la casa y le prendimos fuego. En pocos minutos, las llamas alcanzaron el cielo. Nos quedamos ahí, vigilando hasta asegurarnos de que no quedó absolutamente nada. Ahora hay que esperar, dijo José Amado. Si regresan y ya no tienen dónde esconderse, tarde o temprano van a salir. Organizamos una vigilancia constante que duró 2 semanas. Cada día, un grupo de 5 hombres iba hasta donde había estado la casa. Y se quedaba de guardia hasta la madrugada. Otros grupos patrullaban los alrededores del campamento. Durante 15 días. No pasó nada. Empezamos a pensar que las criaturas se habían ido, o que tal vez el fuego sí las había matado de alguna manera. Incluso algunos trabajadores que se habían ido, empezaron a regresar. La vida en el campamento estaba volviendo a la normalidad. Hasta yo comencé a bajar la guardia un poco y fue entonces cuando regresaron. Era un miércoles. 3 meses después de haber quemado la casa. Yo estaba de guardia junto con otros 4 hombres. Antonio el Viejo, Juan el Flaco, Frank. Y un muchacho nuevo que venía de Durango. Se llamaba Francisco. Estábamos bien escondidos. Tras una barricada de piedras que habíamos construido, con buena vista de todo el campamento. Como a las 2 de la mañana, Antonio el Viejo me tocó el brazo. Braulio, ¿escuchas eso? Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Puse atención. Al principio no oí nada. Solo el viento pasando entre los árboles. Pero luego lo escuché. Un sonido bajo. Como un ronquido o gruñido lejano, que venía desde donde habían estado las ruinas de la casa quemada. Regresaron, susurré. El sonido se fue haciendo más fuerte. Más cercano y no era solo uno.
Eran dos sonidos distintos, como si dos criaturas estuvieran comunicándose entre sí. «Preparen las armas», ordenó Juan el Flaco. Cada uno de nosotros tenía 2 escopetas cargadas con cartuchos de plata, además de un revólver de repuesto. También teníamos machetes grandes y antorchas listas para encenderse. El gruñido se detuvo de repente y quedó un silencio absoluto que duró como 5 minutos. Luego escuchamos los pasos. Eran los mismos pasos pesados que recordaba de la primera noche. El sonido de algo enorme arrastrándose por el suelo, pero esta vez eran más rápidos. Más violentos. «Están furiosas», dijo Frank, «es por la casa». Las criaturas aparecieron al borde del campamento. Como 2 sombras gigantescas. Aún en la oscuridad. Sus ojos rojos brillaban. Pero había algo distinto, parecían más grandes que antes, más salvajes. Y se movían de forma más agresiva, como si el odio las estuviera consumiendo. «Ahora», gritó Juan el Flaco. Los 5 disparamos al mismo tiempo. El estruendo de los tiros retumbó en todo el monte. Vi a una de las criaturas tambalear cuando las balas la alcanzaron. Pero no cayó. Las 2 rugieron con un sonido que no se parecía a nada humano. Era odio puro, sed de venganza. Y entonces atacaron el campamento con una furia que parecía salida del mismísimo infierno. Corrieron hacia los barracones y comenzaron a destrozarlo todo. Arrancaban las tablas de las paredes con las manos desnudas. Lanzaban los techos por los aires. Los hombres que estaban dormidos se despertaron gritando, corriendo en todas direcciones. «Vamos a ayudarlos», grité. Salimos de nuestra posición y corrimos hacia el campamento, disparando mientras avanzábamos. Pero eran demasiado rápidas. Cuando apuntábamos a un lado, ya estaban en otro. Vi cómo una de ellas agarró a Ramiro, el chaparro, y lo lanzó como 10 metros contra un árbol. No se volvió a levantar. La otra criatura perseguía a 3 trabajadores que intentaban huir al monte. Los alcanzó en segundos. Esa fue, sin duda, la noche más larga de mi vida. Las criaturas pasaron horas atacando todo a su paso. Nosotros intentábamos disparar, pero era difícil acertarles en la oscuridad. Y con la velocidad a la que se movían. Perdimos 8 hombres esa noche. Algunos murieron al instante, otros quedaron tan malheridos que murieron después. Pero, conforme avanzaba la noche, nos dimos cuenta de que nuestras balas de plata estaban funcionando. Las criaturas empezaron a debilitarse. Sangraban mucho. Y una de ellas cojeaba de una pata trasera. Cuando amaneció, se retiraron al monte. Pero sabíamos que iban a volver. «No podemos seguir así», dijo don Manuel, viendo toda la destrucción. «O acabamos con ellas hoy o van a acabar con todos nosotros». Fue ahí que José Amado tuvo una idea. «Vamos a armarles una trampa», dijo, «vamos a usar a uno de nosotros como carnada para traerlas. Y encerrarlas en un lugar donde podamos rodearlas y dispararles de todos lados». «¿Y quién va a ser la carnada?», preguntó alguien. José Amado se ofreció. «Pero yo le dije que iba a ser yo. Yo ya las he enfrentado. Sé cómo se mueven. Cómo piensan. Y tengo una cuenta pendiente con ellas. Por lo de chico». Todos me miraron en silencio. Pasamos todo el día preparando la emboscada. Elegimos un pequeño claro rodeado de árboles altos, donde los demás hombres pudieran esconderse. En el centro del claro, levantamos una gran fogata. El plan era simple. Yo me quedaría solo en medio del claro, fingiendo estar desprevenido. Y cuando las criaturas vinieran a atacarme,
Los otros 12 hombres dispararían desde todas las direcciones al mismo tiempo. Si sale mal, vas a morir, me advirtió José Amado. Si no lo intentamos, vamos a morir todos, le respondí. Cuando oscureció, me fui al claro, y los otros se escondieron entre los árboles, cada uno con 2 escopetas cargadas con cartuchos de plata. Me senté cerca del fuego, fingiendo estar tranquilo, pero por dentro, el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Como a las 10 de la noche, escuché el primer gruñido. Habían llegado. Y entonces, las vi las 2 criaturas al borde del claro, viéndome con esos ojos rojos como brasas, estaban las 2 criaturas. Tenían heridas por las balas de la noche anterior. Pero aún así seguían siendo aterradoras. Se quedaron ahí, inmóviles durante 5 minutos. Como si sospecharan algo. Tal vez olían a los hombres escondidos entre los árboles. Pero el odio que traían era más fuerte que la desconfianza. Comenzaron a acercarse. Despacio. Gruñendo bajo. Cuando estuvieron a unos 10 metros de mí, me levanté lentamente y grité. Es ahora. 12 escopetas dispararon al mismo tiempo. El estruendo fue ensordecedor. Vi cómo las 2 criaturas fueron alcanzadas por decenas de balas de plata. Una cayó de inmediato, aullando de dolor. La otra aún se mantenía de pie, pero sangraba por todos lados. Sigan disparando, gritó José Amado. Otra ráfaga de tiros. La segunda criatura tropezó. Dio algunos pasos hacia mí y cayó de rodillas. Pero todavía no moría. Me miró con un odio que no era de este mundo. Y trató de levantarse otra vez. Y fue entonces cuando sucedió lo que me salvó la vida. Frank saltó sobre ella. Y clavó el puñal directo en el pecho. Justo donde se supone que estaba el corazón. El aullido que soltó esa criatura fue distinto a todos los anteriores. Era un aullido de muerte. De derrota total. Se convulsionó unos segundos. Y luego quedó inmóvil. Las 2 estaban muertas. Nos quedamos ahí, en medio del claro, hasta que salió el sol. Por si acaso alguna intentaba levantarse de nuevo. Pero no se movieron. Con la luz del amanecer, los cuerpos comenzaron a cambiar. Se encogieron. Perdieron el pelaje. Y volvieron a ser humanas. Al final, solo quedaron 2 viejitas delgadas, con una expresión de paz en el rostro. Por primera vez. Pobres, dijo don Antonio. Debieron haber estado sufriendo esa maldición por años. Las enterramos ahí mismo, en el claro. Cruz sencilla, que Juan el Flaco hizo con 2 ramas. No sabíamos cómo se llamaban. Así que en la cruz escribimos: 2 hermanas, en paz. Desde ese día, nunca más tuvimos problemas con criaturas raras. La obra de la carretera siguió su curso con normalidad. Yo me quedé trabajando ahí 2 años más. Con las bestias muertas, la vida en el campamento cambió por completo. Volvieron los trabajadores que se habían ido. Llegaron nuevos. Y en poco tiempo ya éramos más de 100 personas trabajando. Yo me volví como una especie de leyenda viviente del campamento. Los recién llegados me buscaban para que les contara la historia de los hombres lobo. Algunos creían. Otros pensaban que era puro cuento. Pero quienes vivieron esos meses de terror sabían que cada palabra era verdad. La carretera se terminó en 1972. Era una obra hermosa. Recta, cruzando el monte de lado a lado. Uniendo pueblos que antes estaban aislados. Llevando progreso a donde solo había monte y piedras.
Cuando la obra terminó, cada trabajador recibió un pago extra y un documento que demostraba que había formado parte de la construcción. Era motivo de orgullo. Habíamos hecho algo grande para el país. Yo volví a mi tierra, pero no pude quedarme. Esa vida sencilla, que antes me parecía suficiente, ahora me quedaba chica. Había visto demasiadas cosas, vivido demasiadas aventuras, como para conformarme con sembrar frijol y criar chivas. Conseguí trabajo en otras obras de carretera. Trabajé en la construcción de la Federal 16, la 101, y varias estatales en el norte del país. Siempre contaba la historia de los hombres lobo a quien quisiera oírla. Algunos ingenieros, al enterarse de mi experiencia, me buscaban para preguntarme por lugares malditos, por criaturas raras que los obreros decían haber visto. Me volví, sin quererlo, un experto en relatos sobrenaturales de obra. Me casé en 1975 con una muchacha de Guadalajara. María Elena. Tuvimos 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Nunca les conté la historia completa. María Elena sabía que yo había vivido algo muy fuerte en esos tiempos, pero nunca insistió en que le contara los detalles. Mis hijos crecieron escuchando versiones suavizadas de la historia. Para ellos, yo había trabajado en una obra donde había jaguares peligrosos, y que tuvimos que cazarlos para poder trabajar en paz. Era más fácil así. Me jubilé en 1995. Después de trabajar 30 años construyendo carreteras, regresé a San Luis Potosí, y compré una casita sencilla en la ciudad y aquí estoy, hasta hoy. Hoy, con 78 años encima, todavía pienso mucho en aquella época. A veces, me despierto sudando en la madrugada, soñando con esos ojos rojos, y otras veces me pregunto, ¿cómo habría sido mi vida si nunca hubiera aceptado aquel trabajo en la carretera? ¿Serían de verdad las 2 viejas las criaturas? ¿O eran 2 seres distintos que solo las poseían? Nunca lo sabré. Lo único que tengo claro es que eran reales. Eran peligrosas. Y mataron gente buena. Hombres que no merecían morir de esa manera. Pienso mucho en los compañeros que perdimos. Sebastián, que salió al monte a hacer sus necesidades y nunca regresó. Los 3 cazadores, Ramiro, Chico y Severino, que murieron tratando de proteger a los demás. Los hermanos cazadores, que vinieron a ayudar y pagaron con la vida. Chico, mi compañero, que dio su vida para que yo pudiera escapar. Todos ellos eran hombres trabajadores, honestos, que solo querían ganarse la vida con dignidad. No merecían el final que tuvieron. Pero también pienso en los que sobrevivimos. En José Amado, que fue el más valiente de todos. En Frank, que dio el golpe final. En Juan el Flaco. En Don Antonio. Y en todos los demás, que enfrentaron el miedo y lucharon. La carretera que construimos sigue existiendo. Por ahí pasan todo tipo de personas. Traileros, viajeros, turistas. La mayoría no tiene ni idea de lo que pasó en ese lugar hace más de 50 años. A veces vuelvo allí cuando me entra la nostalgia. El campamento, claro, ya no existe. En su lugar hay un pueblito, con una gasolinera, un restaurante, y algunas casas. El progreso llegó. Como siempre llega. Pero cuando me quedo solo en ese lugar, especialmente de noche, todavía siento un escalofrío. No es miedo. No le tengo miedo a las lobas. Ellas están muertas y enterradas. Es la memoria, el peso de todo lo que vivimos allí. He intentado muchas veces investigar quiénes eran esas 2 viejas.
¿De dónde vinieron? ¿Cuánto tiempo llevaban en ese monte, y qué clase de maldición arrastraban consigo? Nunca logré averiguar desde cuando vivían en esa casa. Busqué información muchas veces, pero era como si nunca hubieran existido. Antes de convertirse en esas criaturas. Tal vez fue mejor así. Hay historias que no necesitan explicación completa. Los jóvenes de ahora piensan que lo saben todo, que el mundo ya no guarda misterios. Que la ciencia tiene respuestas para todo. Yo no discuto con ellos. Pero si puedo darles un consejo. Respeten lo que no entienden. El monte mexicano es muy grande, todavía hay rincones donde ningún hombre ha puesto un pie, animales que la ciencia nunca ha clasificado, plantas que nadie ha estudiado. Historias que nunca han sido contadas. Y también hay cosas que es mejor dejar en paz. Si algún día andan trabajando en un lugar apartado, y empiezan a escuchar historias extrañas, pongan atención. No se burlen de los viejos cuando cuenten cosas de espantos. Puede que hayan visto cosas que ustedes ni siquiera imaginan. El mundo es mucho más grande y misterioso de lo que parece. Yo tuve la suerte, o la desgracia de ver una parte de ese misterio. Y les aseguro, hay más cosas entre el cielo y la tierra, de las que nuestra vanidad puede comprender. Esta fue mi historia. La conté completa, sin esconder nada, sin inventar nada. Quizás no me crean. Y los entiendo. Es difícil creer en algo que uno no ha visto. Pero yo lo vi. Yo lo viví. Cada segundo de ese infierno. Perdí amigos, casi pierdo la vida. Y he cargado con esa experiencia por más de 50 años. ¿Por qué decidí contarla ahora? Porque estoy viejo. Y los viejos tenemos la obligación de pasar nuestras historias a los que vienen detrás. Porque mis compañeros merecen ser recordados. Y porque tal vez algún día alguien vuelva a encontrarse con algo así. Y si eso pasa, espero que esa persona tenga más suerte que nosotros. Que logre salir de ahí sin perder tantos amigos queridos. El monte me dio mucho. Trabajo, aventura. Historias para contar. Pero también me quitó mucho, la inocencia, el sueño tranquilo. La creencia de que el mundo es un lugar seguro. Hoy, cuando miro hacia el horizonte desde mi mecedora, todavía alcanzo a ver aquellas tierras secas, donde todo pasó. Y cada vez que el viento sopla fuerte, parece que escucho a lo lejos el eco de aquellos antiguos rugidos. Pero ya no tengo miedo. Las lobas están muertas. Los muertos descansan en paz. Y yo ya cumplí con mi deber de contar esta historia. Que Dios bendiga las almas de todos los compañeros que se nos fueron. Y que esta historia sirva de lección y de advertencia para quienes vendrán después. Este fue el relato de Braulio, hijo de la tierra seca, trabajador de carreteras, sobreviviente de una época que ya quedó atrás. Buenas noches. Nos vemos en la próxima luna llena.